Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Gómez y este es un tutorial en el que veremos la creación de un script que tendrá como función realizar un respaldo de MySQL. Esto lo vamos a hacer desde Linux, entonces yo lo estoy usando el sistema operativo Ubuntu Server 14.0. Esto para la materia de base de datos. Yo estoy estudiando en el Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, voy a explicar un pequeño diagrama de flujo donde plasmamos el funcionamiento de este script. Bueno, lo primero pues inicia, ¿no? Entonces yo declaro dos variables, R, que es la ruta de un directorio o carpeta, y R2, que es la ruta de un archivo. Entonces, la primera condición es si R, que es la ruta de la carpeta, existe. Si sí existe, lo único que va a hacer es mandar un mensaje a la pantalla que diga, pues sí existe este directorio. Y si no, va a mandar un mensaje que dice, o sea, no existe, pero lo vamos a crear. Entonces, después del no, le sigue un proceso que es crear la carpeta respaldos. Después de esto, ya haber creado la carpeta, vamos a comprobar con una condición si existe R2 en R1, que sería la ruta del archivo en la ruta de la carpeta. O sea, si existe un archivo dentro de la carpeta. Si sí existe, se elimina. Y si no existe, pues se crea. Aquí estamos viendo, o sea, se elimina, pero acá abajo lo volvemos a crear en este proceso. Se crea y se guarda el respaldo en ese archivo. Bueno, ese sería todo el funcionamiento del script. Ahora lo que vamos a hacer es elaborarlo. Lo que vamos a hacer es crear un archivo con el comando touch. Lo primero que vamos a hacer es irnos a loguear en root para que no nos dé problemas. Ya dentro de root vamos a crear el archivo. Yo lo voy a poner en home, Sofía, que es mi carpeta de usuario. Tengo una carpeta especial para todos los scripts y le voy a llamar ejemplo.ch. Ahí está, ya lo creo. Entonces vamos a abrirlo, nano-w, y otra vez la dirección donde está. Home, Sofía, scripts. Vamos a abrir el ejemplo.ch. Bueno, aquí está el editor de texto, el nano, y vamos aquí a programar lo que sería el funcionamiento de este script. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner una línea que todos los scripts lo llevan. Entonces es la siguiente. Después de esto vamos a declarar las dos variables que les mencioné, que sería la ruta de la carpeta y la ruta del archivo. Entonces ponemos primero lo que es ruta, es igual a, pues vamos a poner si existe en home, en Sofía, la carpeta de ejemplo que sería el ejemplo de respaldo, y el archivo que sería la ruta del archivo, que sería la siguiente, en home, Sofía, y dentro de la carpeta que arriba tenemos ejemplo res, que si dentro de esta existe un archivo o donde vamos a guardar el respaldo de la base de datos. Entonces le vamos a poner si existe respaldo.sql. Bueno, esas son nuestras dos variables que vamos a utilizar. Después de esto nos vamos con la primera sentencia, que sería un if. Entonces ponemos if. Vamos a poner corchetes, aquí se maneja con corchetes. Entonces vamos a poner si. El guión D es para verificar que exista un directorio o una carpeta en cierta ubicación. Entonces vamos a poner si existe la ruta, que sería la ruta de la carpeta, que es la primera. Entonces, punto y coma. Entonces, el den es para decir lo que va a hacer. Hay que tener mucho cuidado con los espacios que dejamos, porque eso nos puede causar errores. Entonces, si sí existe, vamos a mandar un hecho, que sería un mensaje a la pantalla.
informándole al usuario que sí existe. Y si no, vamos a crearla, que sería con el siguiente comando mkdir y la ruta de la carpeta. Cerramos el... Siempre aquí debemos de cerrar el if y se cierra pues al revés, ¿no? Sí. Entonces ahora sigue la siguiente condición. Si existe, para verificar que existan archivos, en lugar de diagonal D es diagonal F, eso es para archivos y la D es para carpetas o directorios. Si existe la ruta del archivo, que yo le puse arch, entonces si sí existe, pues va a mandar una mensaje a la pantalla que diga que sí existe, pero pues se va a borrar. Y si no, pues se crea. Después de esto ponemos el comando que es rm-fr. El -fr es para que no nos pida confirmación al eliminar. Y la ruta del archivo que va a eliminar. Ya después, pues si se borra y todo, ya en el else no llevaría nada porque pues ya no es necesario, o sea, si existe, pues se borra y ya. Y si no existe, pues lo vamos a crear, entonces estaría de más poner el else ahí. Entonces cerramos este y nos vamos al código de MySQL, que sería MySQL dump-u root le vamos a poner _password para que no nos pida la confirmación a la hora de hacerlo. Vamos a especificar también el puerto en el que corre nuestro servicio. Y la base de datos a la que se lo vamos a hacer. Entonces yo tengo una llamada tienda. Y lo vamos a guardar en la ruta del archivo. Después de esto vamos a mandar un eco o un mensaje a la pantalla, yo les digo, en el que nos diga que el respaldo fue creado. Y terminamos. Esto sería todo lo que lleva nuestro script. Entonces primero verifica que existe la carpeta. Si existe, pues la deja, ¿no? Y si no existe, la crea. Después verifica que existe el archivo dentro de la carpeta. Si sí existe, lo borra y lo vuelve a crear con el respaldo correspondiente. Esto nos sirve para no reescribir en el mismo, o sea, lo borra, lo vuelve a hacer, lo borra, lo vuelve a hacer. Esto es como para un respaldo automático. Ya con otras herramientas, pues este ejemplo nos serviría perfectamente para correrlo o para usarlo. Bueno, entonces eso sería todo. Le damos control X para salir, le damos que sí, deseamos guardar los cambios y listo, nos salimos de la consola. Bueno, ya ahora lo que continuamos es hacer el archivo ejecutable. Entonces vamos a usar el comando chmod más X y la ruta del archivo, que sería home Sofía scripts ejemplo.ch. Verificamos que todo esté correcto y damos enter. Listo, ya lo hizo ejecutable. Entonces vamos a verlos, o sea, nos los tiene que mostrar todos los ejecutables, los tiene que mostrar como en verdecito, y si no los mostrarían blancos. Entonces nos vamos a ver el contenido de la carpeta. Falta una S. Listo, entonces yo le puse ejemplo. Entonces verificamos, aquí está en la tercera columna, el primerito, dice ejemplo.ch, en la cuarta columna, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es correrlo y verificar que funciona. Entonces va a ser punto, diagonal, y la ruta, bueno, yo me voy a posicionar en la ruta para nada más poner
el nombre y no toda la ruta. Bueno, ya dentro de aquí mostramos de nuevo, ahí está el ejemplo, entonces sería punto, diagonal y el nombre que sería ejemplo.ch. Esto es para correrlo. Y damos enter, dice el respaldo fue creado, entonces vamos a verificar que no lo haya creado. Entonces yo hice una carpeta que se llamaba ejemplo, entonces vamos a ver, vamos a cd home Sofía, ahí debe de estar mi carpeta. Le damos ls, entonces yo hice esta carpeta que es ejemplo res, entonces nos vamos a ir ahí. Y ahí está nuestro respaldo. Lo vamos a abrir, ya hay dos formas de abrirlo. Podemos usar el nano o podemos usar el cat. Entonces en esta ocasión yo voy a usar el nano. Y vamos a poner respaldo.sql para abrirlo. Bueno, aquí está. Este es el respaldo de la base de datos. Vemos las tablas. Yo tengo la tabla de productos, la de clientes. Y hasta mero abajo nos va a decir cuándo se hizo. Aquí está. 2015, marzo el 26 a la 1 con 1 minuto y 24 segundos. Entonces es a la hora que se hizo el respaldo. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya hecho de utilidad y que lo utilicen también. Gracias.